¿Estuvieron recibiendo esta semana algún paciente con algún déficit neurológico? ¿Esto no les tocó? Ah, No, no, no. bueno, mejor que la gente esté sana. Bueno, arrancamos con lo que sería ataque cerebrovascular hemorrágico, que en la anterior clase vimos lo que es el ACV isquémico. Esta es una otra causa también constante de internación y también de mortalidad, ¿no? Así que vamos a ver un poquito. ¿Me ayudas, Emanuel, a leer? Sí, sí, ataque cerebrovascular hemorrágico se define a la hemorragia intracerebral como la presencia de sangre dentro del tejido encefálico. Puede quedar limitada dentro del parénquima o extenderse al sistema ventricular o al espacio. Su aracnoideos, perdón. Ahí está. Producida por una rotura vascular espontánea no traumática. Factores de riesgo. El factor de riesgo asociado más claramente implicado es la hipertensión arterial. Su frecuencia se estima entre el 72% y el 81% y el riesgo es mayor en los pacientes que no cumplen los tratamientos indicados, sobre todo en mayores de 55 años y fumadores. Se considera que el control de hipertensión arterial crónica es la mejor medida de prevención para bajar la incidencia de Hemorragia intracerebral. hemorragia intracraneal. Gracias. Nada, no hay por qué. Con respecto a la clasificación, podemos hablar de una hemorragia intracerebral primaria o secundaria. La primaria es la propiamente adentro de, digamos, son pequeños vasos del cerebro, que es secundario a una lesión vascular que sería la hipertensión arterial, va degenerando en los vasos y en alguna situación X eh, hay una ruptura de ese vaso y ocurre la hemorragia. Estos casos, el caso primario, es entre el 78 y el 88% de todos los casos que ingresan. Y la secundaria, hay un sangrado, pero por otra etiología, como por ejemplo anomalías vasculares, por ejemplo una malformación arteriovenosa, un cavernoma, angiomas. Otra puede ser aneurismática, que puede ser secular o fusiforme. Puede ser secundaria una neoplasia, que puede ser primaria, que está dentro de la cabeza, o secundaria, que es una metástasis. Secundario coagulopatías, congénitas o adquiridas. Hay veces que son debut de lupus u otras coagulopatías. Puede ser asociadas al alcohol, porque bueno, no tienen, a veces tienen el hígado tan lastimado que también existen situaciones de coagulopatía, por drogas, por otros procesos inflamatorios como infecciones, etcétera. O sea que no sería la causa la hipertensión arterial o el daño del vaso, ¿no?, sanguíneo. Después en nuestro país se hizo un estudio muy importante por la Sociedad Argentina de Cardiología, que es, bueno, lo que informa después de este estudio es que la primer causa del ACV en Argentina es la hipertensión arterial como tal, y que 1 de cada 3 pacientes que presenta la hipertensión no le presta atención, o se siente bien y deja la medicación, etc. Y el 14% de los pacientes registrados fue atendido por un segundo episodio. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos estos pacientes que se registraron, que son hipertensos, que no le dan mucha importancia o que tuvieron un ACV, vuelven a ser atendidos por otro ACV y todos seguían hipertensos. Después muestra un registro que el 78%
de los pacientes tuvieron un ACV, eran hipertensos como tal, y que casi la mitad, el 31% de ellos no cumplía el tratamiento. Y también este estudio arrojó un número muy interesante, que el 38% de los ACV fue hemorrágico. A diferencia de lo que se cree en el mundo, nosotros nos manejamos por estudios de Estados Unidos o de Inglaterra, etcétera, otros lugares que hacen este tipo de estudios, pero sobre todo Estados Unidos, donde ellos dicen que en el mundo el 85% son isquémicos y el 15% son hemorrágicos. Y en Argentina la diferencia, digamos, no es el 15, sino que hay un mayor número de frecuencia de ACV hemorrágicos. Que bueno, eso. Estas son algunas imágenes de lo que sería un ACV hemorrágico. Estos son espontáneos, digamos, por hipertensión arterial. Algunas imágenes para que... Estos son ACV hemorrágicos, pero secundaria malformación arteriovenosa, la primera. La que tiene la del lado, bueno, el mío sería el lado izquierdo. Y la de al lado es la hemorragia subaracnoidea, que también es otra causa frecuente de consulta, de internación, de mortalidad. Este es secundario un tumor. Vemos un tumor con un edema alrededor. Algunas veces los tumores están, ¿cómo se llama? En este momento estas dos imágenes tienen edema nada más. Pero a veces, bueno, también pueden ser un tumor que se abscedó y cae, digamos, en el parénquima cerebral. Y bueno, André, ¿me ayudas con el cuadro clínico? Sí, Lore. Gracias. Cuadro clínico. Generalmente presenta él o la paciente síntomas neurológicos que van en aumento gradual. Pueden presentar durante el ejercicio, actividad emocional o durante alguna actividad rutinaria. Pueden presentar cefaleas, vómitos, meningismo, convulsiones. La presencia de estupor o coma es de mal pronóstico. Algunos pacientes presentan anormalidades en el electrocardiograma, como intervalo en el KT prolongado, depresión del segmento ST, onda T plana o picuda, etc. Pueden ocurrir arritmias ventriculares por compresión del tronco cerebral. El diagnóstico, la tomografía de cráneo sin contraste en el estudio más utilizado para evaluar la presencia de HIC aguda. De hemorragia intracerebral. Intracerebral. Sí. Define su ubicación y el tamaño del hematoma, su extensión en el sistema ventricular, la presencia de edema circundante y de desplazamientos de hernias. ¿Esto qué quiere decir? Que como vimos en el ACV isquémico, o sea, no hay mucha diferencia. Vos ves el cuadro clínico y no sabes diferenciar si es una hemorragia subaracnoidea, si es un ACV isquémico, si es un ACV hemorrágico, o si es secundario a otra situación, porque podemos encontrar un tumor. Digamos, tiene una clínica muy general, o puede ser una infección, puede ser una meningitis. Entonces, por eso es muy importante, una vez que el paciente esté lo más estable posible, hacerle una tomografía, que por suerte contamos con eso en el hospital, para ya con esa imagen podemos diferenciar o abrir las aguas y saber frente a qué tipo de paciente estamos. Así que, nada, eso es muy importante. Pero para que ustedes, por ejemplo, si salen en la ambulancia o reciben un paciente, por la clínica, uno puede sospechar qué tipo de lesión cerebral tiene, pero la verdad es que hasta que no se hace una tomografía o una imagen, es difícil de confirmarla por la clínica, digamos. A menos que sea, digamos, como muy temperatura alta, rigidez de nuca,
viste, cosas así como muy, que yo sí te diga sí, es una meningitis, pero hay muchas veces, sobre todo en los abuelitos, que no dan, el cuadro clínico no es florido, entonces nada, eso. Con respecto al pronóstico y a la recurrencia, desgraciadamente esta es igual que la ACV isquémico, bueno, tiene un alto índice de mortalidad, tiene una mortalidad de entre 35 al 52% a los 30 días, la mitad fallece dentro de las primeras 48 horas, hay pacientes que, porque ahora más que nunca hay mucha gente que vive sola, que no sé, no lo ven hace una semana y lo encuentran en la casa y obviamente que se constata el óbito nada más. Y hay veces que capaz que fue una situación de un pico de presión y fue una ACV, pero digamos, no sé. Lo que quiero decir que hay a veces eventos que no llegan al hospital y vos no lo puedes confirmar cuál fue la causa de muerte. Bueno, y hay un reducido grupo de pacientes que puede alcanzar una capacidad funcional independiente. Bueno, el pronóstico va a depender, entre otros factores, de la localización. Por ejemplo, si la hemorragia es en el tronco, tiene más probabilidades de herniación y muerte, y generalmente son los que mayor candidato a ingreso para tratamiento neuroquirúrgico. Por ahí otros pacientes que son en lobares, que están acá arriba, digamos, las lesiones, quedan por ahí más secuelados con respecto a la capacidad intelectual, etc. Y después, bueno, hay una escala que es muy simple, que se juntan, bueno, 6 puntos, y está, bueno, sería una escala de ingreso del paciente, y según el estado de conciencia con el que ingresa, se van sumando puntos. Si hay volcado intraventricular, como en esta foto, por ejemplo, como en la segunda, en esta, que ahí está dentro de los ventrículos, en esta, por ejemplo, tiene mayor punto. Sí, bueno, si es una edad mayor también aumenta. Si el volumen de la hemorragia es grande, más de 3 centímetros también. Y si la localización es infratentorial también, porque hay más probabilidades de herniación, etc. Tiene mayor probabilidad de muerte. Es una escala como para saber, eso no quita que nosotros tengamos que hacer el tratamiento que le corresponda, ¿no? Porque ustedes siempre acuérdense en que la medicina siempre está dividida en tercios. Un tercio son pacientes que le demos el entusiasmo que le demos, va a sobrevivir. Va a haber un tercio que le demos el entusiasmo que le demos, va a morir, y va a haber un tercio al que sí le tenemos que dedicar, porque está en esa franja entre que si vos sabés que es un gran desafío ese paciente, y que depende de lo minucioso que uno es en el tratamiento, las probabilidades de sobrevida aumentan. Es para eso las escalas, los scores, para ver de forma no subjetiva, sino objetiva, cuál es nuestro paciente, y es al que tenemos que tenerle mayor cuidado. Eso nos sirve para eso, en realidad. Después, bueno, con respecto al tratamiento, estos son pacientes, ¿qué es lo que nosotros le podemos ofrecer en el hospital? Es protección, es la neuroprotección, que ya habíamos hablado con el ACV isquémico, que esto también se extrapola, por ejemplo, ACV isquémico, paro cardíaco recuperado, hemorragia subaracnoidea, TEC grave, todo lo que tenga bueno, infecciones graves también, y todos los pacientes que estén en la terapia intensiva en coma inducido necesitan de una neuroprotección. ¿Y cuáles son estas cositas que tenemos que tener cuidado? Es la temperatura, tiene que estar normotérmico, o sea que con una temperatura mayor
o igual a 37,5, tenemos que bajarle la temperatura, ya sea con medios químicos o físicos, y igualmente evaluar que no haya un proceso infeccioso dando vuelta, ¿no? La normoglucemia es muy importante, digamos, tiene que estar por debajo de 180, lo ideal siempre es que esté normal, ¿no? 120, pero ya con 140 tiene mejores probabilidades de sobrevida del paciente. Después la prevención de los trombos, que vos decís, bueno, tiene una hemorragia en la cabeza, ¿le pongo heparina, no le pongo? ¿Qué hacemos, no? Primero tenemos que ver que el paciente, por ejemplo, no esté anticoagulado porque ya tenía una arritmia cardíaca, por ejemplo, entonces tenemos que ver si tenemos que revertir esa anticoagulación, porque ustedes saben que muchas veces recibimos pacientes que están pasados con el cintrón, que tienen un ritmo muy alto, y debutan con hemorragias intracraneales, con hemorragias digestivas. Entonces primero tenemos que corregir eso. Y después, si están, por ejemplo, están tomando clopidogrel, aspirina, también se suspenden entre 1 y 2 semanas, eso es muy importante. Una vez que está corregido el RIN, que está dentro de lo normal, y entonces eso hace que, o intentamos, ¿no?, hacer que no resangre, tenemos que ponerle medidas para que no pasen al otro extremo de hacer trombo y tengan trombosis venosa profunda y potencien una posibilidad de tener un TEP, y bueno, y volvemos al círculo de aumentamos las probabilidades, ¿no?, de muerte. Entonces, lo que se usa es lo que tenemos. Pueden ser medias compresivas, compresión neumáticas, una heparina de bajo peso molecular, según la dosis, según la creatinina que maneje el paciente. Si tiene una arritmia y hay que colocarle un filtro de vena cava, nosotros eso hoy no lo tenemos en el hospital, pero es una opción. Y si el paciente está estable, podemos hacer una derivación, que lo hicimos varias veces ya. Siempre con respecto a esto hay que fijarse frente a cada paciente. Bueno, como les decía, lo de la anticoagulación, bueno, hay que revertirla si es que fuera necesario, y los antiagregantes plaquetarios hay que suspenderlo. Después, con respecto a la presión arterial, también es muy importante que se maneje entre 160 y 140 de sistólica para evitar una posible resangrado. Y los fármacos son el abetalol, yo escribí lo que tenemos nosotros acá, el abetalol, el enalapril. Si ingresa con presiones muy altas, ponerle de 220, y ya le dimos enalapril, le dimos el abetalol y no baja, por lo menos se mantiene en 200, bueno, nitroglicerina, nitroprusiato, por lo menos las primeras 24 horas tienen que estar lo más cercano a 160 y entre 140, menos no, porque si no, nos vamos al otro extremo de provocar la isquemia, y tampoco queremos llegar a ese punto. Son pacientes muy lábiles, muy difíciles, son un gran desafío estos pacientes, y a pesar, como ya le dije, de que pongamos toda la energía, les puede ir mal, o quedar severamente secuelado. Pero nosotros lo tenemos que intentar con todos los pacientes. Con respecto a las convulsiones, si el paciente hace un ataque convulsivo o los familiares nos manifiestan un episodio que sea compatible con una convulsión tónico-clónica, le ponemos medicación antiepiléptica. Si el paciente no lo ha hecho, en general ya no se pone de profilaxis como antes. No le colocamos, excepto si el paciente está en un coma profundo, lo cual genera duda, y eso, bueno, tenemos que charlarlo con el equipo. Lo ideal sería que el paciente, mientras más en coma está, o mientras más deteriora el estado de conciencia, deberíamos de realizar un electroencefalograma para confirmar si está en un estatus convulsivo o hace episodios no convulsivos, porque puede estar haciendo convulsiones y no hacer una manifestación clínica. Y sobre todo si el sangrado es más lobar, o sea, más alejado del tronco,
deberíamos de colocarle, tiene más probabilidades de tener focos que provoquen epilepsia. Y después, con respecto a la cirugía, bueno, siempre estos pacientes deben ser evaluados por el servicio de neurocirugía, y la indicación quirúrgica va a depender, la va a decidir el servicio de neurocirugía, y nosotros lo vamos a respetar con respecto a lo que ellos dicen. Así que... Bueno, y es toda la clase. Así que, Andrea, ¿cómo vas con el trabajo? Vamos a poner pausa acá. Bien, Lore, lo estamos tipeando ya para pasar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, lo hicimos en conjunto de Perfecto. 3, hicimos grupo de 3, y bueno, hicimos una parte cada uno, y ahora hay juntarnos y tipearlo todo para pasártelo. Dale. Acuérdense siempre de poner bien el nombre y apellido de ustedes, porque como hacen ido mucho, es como que al final no se sabe bien cuánto, yo no tengo una lista real, ¿viste? Así que... Sí, bueno, no sé cómo se manejan, pero Sí. nosotros cuando pasemos te ponemos los 3 nombres del equipo. Sí, sí, porque en algunos trabajos no me pusieron, o sea, cuando me mandaron por mail, entonces como que sobreentienden que saben de quién es, y entonces me pasó que en algunos trabajos no tengo el nombre de quién lo envió, digamos. Suena raro, pero Claro, ocurrió. pero va con portada. Suena También raro, va pero con portada, sí, ¿no? pero no, algunos no me pusieron portada, entonces que suena raro, pero pasó eso, entonces yo veo quién es porque Bueno, el correo. el trabajo anterior, Sí. yo te lo pasé por mail, y vos después cargaste a la página nueva, que era con portada, todo, y bueno, ahí hubo que cambiarlo de vuelta. Porque pasó eso, es muy gracioso porque uno piensa que no va a ocurrir, pero ocurre esas cosas. Así que, y la Sí, sí, semana que obviamente. viene les confirmo eso, yo creo que va a ser el viernes seguro, porque el miércoles no voy a estar en Azul, y así terminamos ya neuro, y empezamos el módulo de abdomen agudo, o lo que sería más cirugía. ¿Sigue en pie el tema de lo que nos dijiste la clase pasada, de hacer una clase presencial con Sí, todo lo que hemos visto y eso? sí, ¿usted qué le parece hacerla en la primera quincena de octubre? Cuando vos quieras, Lore, pasanos la fecha para entonces nos podemos ir organizando más que nada. Bueno, sí, le voy a pasar hoy el 5 de octubre, ¿les parece? El resto de los chicos, no sé, cada cual. Yo de mi parte Dale, no tengo yo lo voy problema. a poner en el grupo y ahí que me digan. Y bueno, ese día tienen que entregar el trabajo, pero qué sé yo. No Sí, pasa pues ya nada. Después igual se viene el examen final y... no, mentira. No, mentira. también por eso. Le cambié la cara a todo. Después, ¡chua! No, mentira. Así que... Ya nos estamos, viste, Ya ya nos está. ponemos a llorar. No se preocupen. Así que yo ahora voy a poner eso para el 5, ¿quieren? Sí, Y buenísimo. si pueden, lean un poquito de la hemorragia subaracnoidea. Sí pueden, ¿sí? Que es otra entidad, otra hemorragia intracerebral que también es muy común, y hay varios pacientes que ingresan con ese trastorno. Pero nada más para eso, si pueden, obvio, ¿no? Ok. Así que, bueno, chicos, nos vemos el otro viernes seguro. Va a ser un Listo, poquito, Lore. esa clase va a ser un poco más larga, así que ahí pongan mate y todo eso. ¿Sí? Listo, bárbaro. Dale. Bueno, Sí, profe. sí. Chao, chicos, gracias. Gracias, Lore. Adiós. Chao. Lindo. Adiós, adiós. Chao, chao.